bonito pueblo de la comarca de Matarraña, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973. Se empezó a construir en 1695 sobre los restos de la iglesia gótica de Santa María de Pla. La obra de la torre campanario no pudo ser terminada. Durante la Guerra Civil el edificio fue quemado y entre 1946 y 48 fue reconstruido. Tiene 3 naves a las que se corresponden las 3 puertas de la fachada, que están decoradas con clavos de forja. En sus porches se hacían las asambleas, se ajusticiaban los presos o se realizaba el mercado. Actualmente se sigue haciendo el mercado cada miércoles. El ayuntamiento es un edificio del año 1609 y antiguamente en la planta baja tenía la cárcel. Sus edificios son del siglo XVII y XVIII. En el siglo XVII se le conocía como la calle de la Justicia, porque aquí estaba la institución encargada de impartir justicia en la villa. El nombre actual es del siglo XIX. Esta calle está formada por casas de piedras decoradas con balcones de forja y escudos nobiliarios. Al final de esta calle llegamos a uno de los 2 portales de la antigua muralla que aún se conservan, de las 4 que cerraban la villa, el portal de Maella. Y esta es una de ellas, situada al norte de la villa. En el siglo XVIII, al construir encima esta iglesia, cambió la función defensiva por la religiosa. Por esta puerta confluyen 8 calles. Como en el caso anterior, es una capilla construida sobre un antiguo portal de la muralla, el Portal de Horta. Esta capilla se abre el día de San Antonio, el 13 de junio, y los 9 días anteriores. A lo largo del siglo XVIII y principios del XIX se construyeron o reformaron muchas casas, como es este caso. Este pueblo ha sido un punto de encuentro de artistas, escritores e investigadores. En 1999 se inauguró esta plaza como reconocimiento a todas esas personas. Recorriendo las calles os iréis encontrando con las diferentes casas donde vivieron algunos de estos artistas, como por ejemplo la casa de José Donoso, de Teresa Yassá o la de Joan Cabré. En octubre de 2023, los 2 arquitectos y paisajistas que realizaron la reurbanización y restauración de esta calle fueron galardonados con el premio a la obra construida por jóvenes de menos de 35 años, por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Estas tierras fueron pasando por diferentes manos y sus calles sufrieron las consecuencias de la guerra. Por eso muchos de los edificios fueron restaurados en el siglo XVIII. Este monumento está dedicado a la industria aceitera, ya que Calaceite es uno de los máximos productores de aceite de la zona.
Es un yacimiento arqueológico que fue excavado por los arqueólogos Joan Cabré y Pere Bosch entre los años 1903 y 1919. Aquí estaba la balsa que recogía el agua de lluvia para abastecer las necesidades de consumo. Al lado se construyó un torreón semicircular que sirvió de protección de la puerta de acceso y del lugar de vigilancia del territorio circundante. A principios del siglo XX, dos departamentos destacaron por sus características y contenido. En el centro de estos departamentos apareció un pedestal que se creía que era un altar. Es posible que se usaran para ritos de tipo religioso-cultural o simplemente eran almacenes. Las viviendas del poblado eran rectangulares, se apoyaban unas con otras y se ordenaban a lo largo de varias calles. Todo el conjunto estaba rodeado por una muralla con torreones defensivos. Ermita del siglo XVIII es un punto de encuentro para los calaceitanos. Su festividad se celebra el 10 de julio. Por sus alrededores tiene diferentes edificaciones, cada una con su representación, aunque hay unas mejor conservadas que otras. Forma un conjunto con el castillo, presidiendo la zona más alta del casco antiguo. Este castillo del siglo XIV es una de las principales fortalezas de la época gótica que existen en Aragón. La iglesia y el castillo, junto a la casa consistorial y todo el conjunto histórico, fueron declarados bien de interés cultural por el Gobierno de Aragón. En los laterales de la puerta hay figuras de 4 evangelistas y sobre la puerta un gran rosetón. En el segundo cuarto del siglo XIV se construyó la mayor parte de la iglesia. A finales del XIV y principios del XV se finalizó la torre y los pies. Aunque parecía que íbamos a tener bronca, pasamos sin incidentes la calle. Construido a finales del siglo XVI, fue declarado bien de interés cultural en 1982. Es un palacio de origen medieval del siglo XIV. A partir del año 1390 comenzó el proceso de amurallamiento y fortificación, construyéndose este puente de piedra, sobre el río Matarraña. Es una de las 7 puertas de entrada que había a través de las murallas. Esta villa se encuentra a 990 metros. Fue reconquistada a los árabes hacia 1169 por Alfonso II y a lo largo del siglo XV se levantó la muralla con 5 portales que se conservan actualmente. El portal de la Fuente, de Valero, de las Monjas, del Estudio y de San Roque.
Es un edificio del siglo XVII, construido sobre una iglesia medieval. En 1836, durante la Primera Guerra Carlista, se quemó la iglesia, siendo reconstruida pocos años después. Mirambel está declarada como conjunto histórico-artístico y ha servido de inspiración a muchos artistas y escritores. En 1931, Pío Baroja escribió La venta de Mirambel, o el compositor turolense Antón García Abril compuso su obra Preludios de Mirambel. Lo que queda del castillo pertenece al periodo de ocupación de la Orden del Temple, de mediados del siglo XIII. Ya a finales del XIX y principios del XX cambió su distribución y aspecto hasta que finalmente en 1950 fue destruido. Lo fundaron 4 monjas agustinas procedentes de Valencia. También tomaron posesión de la ermita de Santa Catalina y el antiguo hospital anejo a la ermita. En la parte inferior de este torreón está la sacristía de la iglesia del convento. La película más famosa que se grabó en esta villa fue Tierra y Libertad, en 1994. Los habitantes de Mirambel se comprometieron a elevar una ermita al santo si les libraba de la peste en 1648. Unas décadas después se construyó el edificio. Fue declarada conjunto histórico-artístico en 1981 y está situada sobre un peñón a 1.300 metros de altitud. Tras esta plaza, la iglesia de la Asunción, que fue construida entre 1730 y 1745, según el modelo de la Basílica del Pilar, sufrió las consecuencias de la Guerra Civil, durante la cual fueron destruidos la mayor parte de sus retablos. En esta plaza también podemos ver la casa consistorial y la casa de Oilía. El casco antiguo estaba cerrado por murallas en las partes donde el barranco no ejercía de muralla natural. Al interior se accedía por 3 portales. Todavía se pueden ver restos de esta muralla. Tanto la población como el castillo están sobre una muela rocosa, ofreciendo una vista estratégica de la zona. En 1307, Jaime II dio la orden de arrestar a los templarios, y el castillo aguantó un asedio de 8 meses. Después sufrió importantes daños durante las guerras carlistas del siglo XIX. En el extremo se alzan los restos de un torreón circular construido en el siglo XIX sobre la base de uno medieval. Fue usado como ermita hasta hace pocos años. En la calle Mayor principalmente se pueden observar grandes casas que pertenecían a poderosas familias de la localidad. Son depósitos excavados artificialmente, habitualmente circulares. Estas construcciones sirvieron para almacenar nieve que usaban para conservar alimentos. Para más información, visita nuestro blog.